Amigos televidentes, regresamos en nuestro último bloque del día de hoy. Vamos a conversar, Nicolás, en lo que sería el efecto posterior a la presentación de las declaraciones y a la presentación del cierre de las operaciones financieras, que es el proceso de fiscalización o auditoría. Sobre todo el efecto de auditoría de cumplimiento, que yo entiendo que debe ser el punto neurálgico que permite que todo lo que hicimos en el año, en términos de operaciones, pueda pasar por un proceso de filtro, de sedazo, de revisión, que impida que en lo inmediato, corto, mediano o largo plazo, las empresas puedan tener efectos de contingencia tanto fiscales como financieras. Sí, así es, Mato. Mira, la DGI, como decíamos ahorita, tiene que eficientizar el uso de la tecnología para seguir incrementando lo que son los recaudos por concepto de impuestos. En la parte de lo que es la auditoría de cumplimiento, tú sabes que el año pasado se emitió la norma 0322 y lo que trata es los lineamientos que se deben seguir para realizar auditorías externas de cumplimiento para el tema de prevención de lavado de activos. Que entendemos ha sido un poquito lento el proceso de parte de las autoridades, no solamente de la DGI, sino de todos los órganos fiscalizadores y supervisores de los temas relacionados con lavado de activos. Tú sabes que la ley de lavado o de prevención de lavado de activos se aprobó en el año 2017, o sea que Correcto. ya tiene 6 años. Y esa ley demandaba la aprobación de otras normativas que eran complementarias a la ley. Dentro de esos requerimientos estaba primero la aprobación de una especie de facilidad o amnistía que ya hemos comentado, que se logró con la ley 4620. También requería lo que es la aprobación de una ley de extinción de dominio, que finalmente también se aprobó a finales del año pasado. Y sobre todo, darle seguimiento a través de los diferentes requerimientos que establece la ley de el cumplimiento en materia de prevención de lavado. Principalmente los sujetos obligados, que son responsabilidad de la administración tributaria. Entonces aquí Correcto. donde en el primer trimestre del año pasado la DGI emitió la norma 03-2022 que establece todos los lineamientos relacionados con la realización de una auditoría de cumplimiento. Es una norma bastante corta, tiene unos 18 artículos. En los primeros artículos habla de lo que es el ámbito de la norma, a quienes va a cubrir el ámbito de esa normativa, y como todos sabemos va a aplicar a lo que son los sujetos obligados, responsabilidad de la administración tributaria, entiéndase empresa de construcción, dealer, joyería, casino, en la parte profesional tanto a lo que son los abogados, los notarios y los contadores cuando realizan algunas actividades. Entonces la ley específicamente en el artículo 3 establece, Mato, o la ley, no, la norma. La norma. Establece que, por ejemplo, quienes deben o están en capacidad de hacer auditorías de cumplimiento. Y te dice que lo primero es que tiene que ser una persona física o jurídica que tenga una certificación en materia de prevención de lavado o que tenga experiencia en realizar auditorías financieras. Y te establecía también a partir del artículo 4 con qué periodicidad podía hacerse esa auditoría, con qué frecuencia, donde te establece que, por ejemplo, los sujetos obligados no financieros
A partir de la aprobación de la norma, recuérdate que esa norma se aprobó en marzo del 2022, tenían que realizar sus auditorías de cumplimiento cada 2 años, pero que deberían tener disponible 60 días después de emitirse la norma su primera auditoría, porque no se había estado requiriendo desde el punto de vista normativo este tipo de auditorías. De cumplimiento. Estas auditorías de cumplimiento, que son auditorías de prevención realmente, son, diríamos, análisis, inspecciones, muy diferentes a lo que son las demás auditorías, como son las auditorías financieras, auditorías operativas, porque realmente van a tratar de inspeccionar áreas muy específicas que están relacionadas con el tema de lo que es prevención de lavado de activos. Sí, áreas muy neurálgicas y vulnerables. Y para eso, lógicamente, se necesita tener lo que es el programa de cumplimiento de un sujeto obligado. Es correcto. Que es un requerimiento de la ley. ¿En qué consiste ese programa de cumplimiento? Bueno, que en adición a lo que es la aprobación del oficial de cumplimiento, la empresa tiene que tener un manual de cumplimiento, donde en ese manual se tomen en consideración todas las variables que pudieran incidir en lo que es el tema de prevención, todas las decisiones relacionadas o iniciativas relacionadas con el tema de prevención de lavado. Ese programa de cumplimiento responsabiliza a la máxima autoridad de la organización para los fines de aprobar, desde el oficial de cumplimiento a lo que es el manual de cumplimiento. Correcto. En ese programa de cumplimiento también se establece que las empresas tienen que tener lo que se denomina el due diligence, o el conocimiento tanto del cliente, del proveedor, así como de tus empleados. La debida diligencia. Una debida diligencia de esos 3 elementos que intervienen en la empresa. Los Cliente, 3 actores. Proveedor, empleados. Pero además el programa implica que en los casos donde pudiera haberse, diríamos, violaciones a la ley, hay un procedimiento para que la empresa notifique esos posibles incumplimientos a la ley a el órgano regulador en República Dominicana, que tú sabes que es la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, hay un procedimiento para lo que es el reporte de lo que son operaciones sospechosas o reporte de transacciones en efectivo. Entonces, ese programa de cumplimiento y específicamente el manual tiene que tener los lineamientos para el cumplimiento de esas normativas. Pero además, el manual requiere que dentro del programa de cumplimiento tú tengas que tener un código de ética que implique sanciones en aquellos casos donde se evidencie, diríamos, el incumplimiento de todo ese proceso. Incumplimiento a la normativa. Es correcto. Pero además, el programa de cumplimiento implica también que la empresa o el sujeto obligado está en la obligación de realizar capacitaciones en materia de prevención de lavado de activos a todo su personal. Y la misma ley establece que esas capacitaciones deben hacerse cada 2 años. Y en lo que respecta a lo que es el oficial de cumplimiento, esas capacitaciones tienen que hacerse anualmente. El código de ética, que es un código de ética diferente al código de ética que tiene las demás, que tiene la empresa en las demás áreas, porque está orientado primero a la prevención de lavado y lógicamente en caso de incumplimiento a las sanciones que conlleva ese incumplimiento. Está muy enfocado a la 155.17. Perfecto. Y al final entonces trata lo que es el tema de lo que son las auditorías de cumplimiento.
¿Y qué se va a analizar en una auditoría de cumplimiento? Pues sencillamente, y a partir del artículo 10 de la ley, te establece el procedimiento de qué cosas tú tienes que auditar, que está dentro de lo que habíamos comentado en el mismo programa de cumplimiento. Tú tienes que verificar primero que si las decisiones respecto a los temas relacionados con la prevención de lavado fueron autorizados por la máxima autoridad. En lo que respecta, por ejemplo, al nombramiento del oficial de cumplimiento, la estructura orgánica, los registros de ese oficial de cumplimiento en la unidad de análisis financiero. Además, esa auditoría implica que tú tienes que darle seguimiento a lo que es el reporte que hay que mandar al organismo fiscalizador. O sea, tú tienes que tener un checklist de que los requerimientos de la ley en términos de lo que es la remisión de la reportería se está cumpliendo según lo que establecen los parámetros de la ley. Validar también en esa auditoría de cumplimiento que la empresa tenga su código de ética y que en caso de incumplimiento se hayan aplicado las sanciones a los funcionarios y empleados que pudieran de una forma u otra estar involucrados con esas situaciones. Pero además la auditoría de cumplimiento, Matos, requiere que se verifique si la empresa ha cumplido, por ejemplo, con el programa de capacitación. Pero implica también que haya una verificación física con el personal para constatar ese asunto respecto a lo que es precisamente la capacitación. Además, esa auditoría de cumplimiento busca principalmente que en este caso la administración tributaria tenga cierta seguridad de que los sujetos obligados que están bajo su responsabilidad tienen un grado mínimo en cuanto a lo que es la influencia del tema de prevención de lavado de activos. Importantísimo. Nicolás, tenemos que hacer un programa más amplio de lo que es la parte de auditoría y cumplimiento, porque todavía nosotros que estamos en Insight en el medio sabemos que hay mucho desconocimiento de esta parte. Y la gente entiende auditoría y cumplimiento como un efecto de auditoría normal ordinario. Y la explicación que ha dado de manera magistral nos dice de que no es algo tan lineal como la auditoría que estamos acostumbrados. Entonces es importante que ampliemos de los conceptos para nuestra audiencia y sobre todo para que se profundice el criterio de auditoría de cumplimiento por dado el grado de importancia, de complejidad y de implicación que tiene. Para nosotros ha sido un honor contar esta tarde de nuevo con toda su audiencia. El próximo domingo regresamos con otra entrega de su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Pasen buenas.